servicio social el 80% van a ser consultas pediátricas, entre control de niño sano y control de embarazadas. Yo creo que en una buena parte del servicio social hacemos eso. Y obviamente diabéticos y hipertensos, que yo creo que con mucho ahorita debe haber más. Entonces, pues esto yo siempre les he dicho o les comento en los semestres anteriores que a veces no me interesa mucho que tú hagas el diagnóstico, al igual como hicieron el ejercicio que les mandé, pues trae un nódulo, pues trae un apéndice, pues trae. Obviamente el deber ser es, y eso les va a pasar, no sé qué tiene. Y no, a veces vas a ver al paciente, lo vas a ver a la señora y la vas a ver con cara de what, de que no tienes idea de qué tiene el paciente, pero el deber ser es que así como se fue el paciente, tú vas y buscas qué es lo que puede tener el paciente. Gracias a Dios que existe el internet. Si les toca en la sierra donde no hay internet, están fritos, porque realmente ustedes son dependientes 100% de internet. De perdido uno sabía dónde buscar. Yo siempre les digo, medicina no vas a aprenderlo que al 100, pero tienes que aprender dónde ir a buscar. Entonces, ustedes tienen que tener ese dónde voy a ir a buscar, de qué libro me voy a apoyar, porque el internet falla, las señales fallan y ustedes saben perfectamente eso y no se basen 100%, no sé. De repente me dicen, doctora, pues es que, no sé, no aprendí a dosificar bien las dosis de los antibióticos, pero no importa porque igual y con la aplicación esta, pues lo saco. Y si en ese momento no sirve la aplicación o si en ese momento no tienes la manera de abrir esa aplicación, ya no le diste el antibiótico al niño porque no aprendiste a hacer una regla de 3. Entonces, detallitos de esos que ustedes deben de tener en cuenta de, no me lo sé, pero lo cito. ¿Sabe qué, señora? Fíjese que te avientas una mentira, obviamente, siempre y cuando el paciente se vea bien. O sea, detallitos como que, oye, ¿sabes qué? No sé por qué ese niño tiene un nódulo en la clavícula, no sé por qué ese niño trae ese eritema en la cara, pero el niño se ve bien, se ve sonriente, se ve hidratado, se ve bien. O sea, realmente no creo que lo deba mandar a pediatría. Déjame ver qué es. Pues obviamente te vas y buscas dermatosis más frecuentes de los recién nacidos. Y lo citas, ¿sabe qué? No le es nada que le pueda hacer daño. Dale algo, no sé. Vamos a iniciarle con agua de manzanilla o para que le vaya secando. Algo que no le haga daño, pero como que la señora vea que le hiciste algo y regresa en 2 días para ver cómo le fue. Y ya entonces, ya leíste, ya estudiaste, ya le puedes decir qué tiene. Y la puedes tranquilizar dándole, obviamente, la información que tú ya leíste. Porque en realidad muchas cosas de pediatría, el tratamiento es expectante, vamos a esperar a ver qué pasa. La mayor parte de los pacientes menores de 2 años de pediatría que ustedes van a ver van a tener problemas virales y el tratamiento va a ser sintomático, aunque no le guste a la mamá y quiera un antibiótico, el tratamiento es sintomático. Entonces, de ese tipo de cosas van a ver ustedes en pediatría y de qué depende, depende de cómo te vea la paciente a ti, para que no vaya y busque otra opinión y otra opinión y otra opinión, cuando finalmente el paciente pues tiene eso, simplemente hay que saberlo explicar. El control de niño sano, pues igual ustedes saben perfectamente lo que es una actividad de supervisión periódica, tanto del estado de salud del niño como el crecimiento y del desarrollo. Desde que nace hasta los 5 años, así viene establecido. Obviamente hay control de niño sano hasta los 17 años en algunas instituciones, pero por ejemplo aquí en México con la prueba de ERI, lo más importante es dentro de los primeros 5 años y hasta ahí abarca la prueba de ERI, que es la prueba que ustedes ya leyeron. Y está realizada por un equipo multidisciplinario. Obviamente es el pediatra, dependiendo de lo que vayas encontrando, pues es lo que tú vas interconsultando. ¿Cuándo es el mejor periodo para iniciar el control de niños sano de población menor de 5 años? Pues es el control prenatal. Que esto es muy importante porque ustedes llevan control prenatal. Entonces, ¿de qué depende que al paciente le vaya bien? Que el paciente tenga un buen control prenatal. Que la señora lleve sus multivitaminas, que esté tomando el ácido fólico, que lleve su control prenatal de manera adecuada, que tengas, que obviamente si es un embarazo de alto riesgo, la señora sepa qué tiene que hacer,
que acuda a donde tiene que ir, porque hay gente que forzosamente quiere tener parto donde está o en el sitio donde se encuentra, y cuando pues no se puede, pues no se puede. Y desde entonces, desde la consulta prenatal, ustedes ya van metiendo la información sobre el seno materno. El seno materno es lo mejor, el seno materno le va a ayudar a esto, y la cantidad de leche que usted va a producir es pequeña, pero conforme el tiempo va a producir, ustedes ya desde ahí la señora debe de ir teniendo la información de lo que es y cómo es la lactancia, porque desde entonces ustedes ya van creando conciencia de que el seno materno es el alimento número uno, y por lo menos los primeros 6 meses de vida es casi una obligación de la mamá dar seno materno. El monitoreo del desarrollo infantil en términos físicos, cognitivos y socioemocionales, eso es lo que vamos a estar checando, y representa la oportunidad en la detección de riesgos y problemas para ofrecer una atención oportuna que tendrá un impacto positivo a un costo más bajo. Detalles como, por ejemplo, ¿qué tal si ese niño que vimos con el apéndice preauricular sí tiene un problema de las vías urinarias? Entonces, pues, obviamente tú detectas un apéndice preauricular, sabes que tienes que ir a ver si no tiene ninguna malformación de vías urinarias, pero no lo dejaste pasar. O sea, yo ya sé que lo tengo que hacer. Entonces, ese tipo de detalles son los que podemos hacer la detección oportuna. Ay, sabes que tiene una fosita sacra. No vaya a ser, bájame, le tomo una radiografía. Ah, pues fíjate que tú le diagnosticaste una espina bífida, y aparte no nada más la espina bífida, el niño tenía problemas neurológicos, y aparte tenía una vejiga neurogénica, y ese niño tenía un reflujo vesicoureteral, y aparte le vas a ahorrar una falla renal a corto plazo. Entonces, detalles de ese tipo puedes diagnosticar siempre y cuando explores al paciente como debe ser. ¿Qué debe incluir? Pues la detección precoz de problemas, como les acabo de decir ahorita, cardiopatías. Muchos niños que nacen, las cardiopatías las detectamos después, al mes, a los 2 meses. ¿Por qué? Porque oye, nacen tantos en gine que a veces la verdad que no los auscultan bien, o de plano no tenían un buen esteto, lo que tú quieras y mandes. La cosa es que el diagnóstico lo acaban haciendo ustedes en el centro de salud porque auscultaron un soplo. Entonces el paciente va y ustedes hicieron un diagnóstico de un soplo cardíaco en estudio que finalmente acabó una cardiopatía. Prevención de accidentes, de todo tipo de accidentes, de todo lo que se les pueda ocurrir, que ustedes puedan prevenir, toda esa información se le pasa a la mamá. Aplicación de todas las vacunas como medicina preventiva, eso no falla, porque cuando estamos en el servicio social nos mandan a vacunar hasta el último niño que tengamos. Evaluación del desarrollo psicomotor, que eso es lo que abarca mucho lo que es la prueba de EDI, todo lo que viene siendo lo motor fino, motor grueso, lo social y el lenguaje. Y la medición del talle y peso como valoración o evaluación de lo que viene siendo el crecimiento y si el paciente realmente se está nutriendo. Y orientación a padres y tutores tanto sobre la alimentación, estimulación temprana e higiene. Sí, higiene, pues son, pero realmente vemos niños que a veces tienen, por ejemplo, ahorita en temporada de frío acabamos de ver un niño con papás que están, digamos, de un nivel cultural bien, y tenía 7 días el niño de no bañarse. 7 días de no bañarse. Es así como que, ¿pero por qué no lo has bañado? Pues es que hace mucho frío, hace mucho frío, me da cosita bañarlo. Y pues así que, ¿y tú te bañas todos los días? Ah, claro que sí. Pues el bebé también se baña todos los días. O sea, es parte de la higiene del bebé, no porque hace frío no se va a bañar. Entonces tienes que acondicionar, aunque sea el área de la cocina, tienen que acondicionar de tal forma que el niño se tenga que bañar. Entonces, cositas o detallitos de ese tipo. Tenemos entonces definiciones de crecimiento y desarrollo. Pues el crecimiento es ese aumento de volumen de la masa del ser vivo. El crecimiento es eso que nosotros vamos a ir a medir con el peso, con la talla, el perímetro cefálico, que son las 3 cosas que normalmente debemos de checar nosotros en pediatría. Y el desarrollo ya es un proceso por el cual los seres vivos logran una mayor capacidad funcional de sus sistemas a través de su maduración, diferenciación e integración de funciones biológicas, psicológicas y sociales. Ya es un poquito más complicado. Me puedo desarrollar perfectamente físicamente, todo bien, pero en realidad mi desarrollo social, el lenguaje, el desarrollo adecuado del sistema motor, a lo mejor no se lleva a cabo como debe ser, pero realmente físicamente me desarrollé bien.
en cuanto a crecimiento. Ahí pues hay un montón de factores genéticos, el sexo, la raza y factores extrínsecos que yo puedo modificar, como es el entorno, la calidad de la nutrición y el nivel de estimulación. Y aunque parezca raro, por muy, digamos, simple que parezcan los ejercicios de estimulación, son bastante importantes. Entre más estimula un bebé, más se desarrolla lo que viene siendo sus funciones cognitivas, lo socioemocional, el lenguaje, que ahorita tenemos un montonal de niños con trastorno del lenguaje. Entonces, ¿por qué? Pues porque en realidad la mamá pues se va a trabajar, el niño se queda a cargo se quedan un chorro de tiempo acostados, nadie les habla, nadie los pela, nadie les hace el acú que nos hacían a nosotros constantemente, ya nadie los ve. Entonces, ¿qué hacen? Le pongo la tele, le pongo el iPad, le pongo así, pero no hay nadie que estimule a ese niño. Entonces, llega a los 3 años y llega sin hablar. ¿Por qué? La mamá no sabe por qué, pues porque nadie estuvo con el niño. Le pones un iPad enfrente para ver si el iPad le enseña a hablar, pues va a estar complicado. Hay muchas etapas de crecimiento. Entonces nosotros, pues a grandes rasgos es el recién nacido, que es dentro de los primeros 7 días de vida hasta antes de los 28, que es el recién nacido que está desde de los 0 días hasta los 28 días. Aquí, como dice, ocurre el 50% de la mortalidad infantil. El lactante menor, que es de 28 días hasta el año. El lactante mayor, que es del año de los 12 meses a los 2 años. Y el preescolar de 2 a 5 años, que más o menos hasta ahí nos compete. Sigue el escolar de 6 a 12 y el adolescente de 13 a 19 según la OMS. De hecho, nosotros en pediatría nos acaban de aumentar la edad. Nosotros normalmente vemos pacientes desde recién nacidos hasta los 14 años con 11 meses. Esa era como que el tope para nosotros, pero en este año, no, el año pasado empezamos a ver pacientes hasta los 17 años con 11 meses. O sea, antes de los 18 todavía los vemos. Cosa que a nosotros se nos hace bastante complicado porque realmente un niño de 18 años pues ya tiene un peso y una talla de un adulto. Entonces normalmente no los veíamos más que tienen otro tipo de problemas, ya son problemas más de psicología, psiquiatría o ya son problemas más asociados a la etapa del adulto. Entonces sí es medio complicado ya ver, como que nosotros nos enfocamos mucho a ver escolares, preescolares, no sé, todavía 10, 11, 12 años, todavía lo vemos. Pero ya niños como que 15, 16, 17, casi la mayoría, o vienen por algo quirúrgico, un apéndice o algo así, que es lo que nos ha tocado, o la mayoría vienen por problemas psiquiátricos. Obviamente el típico intento de suicidio, cosas así por el estilo. Y no vemos pacientes que ya tienen inicio de vida sexual o que ya tienen hijos, esos inmediatamente se pasan a medicina interna o a donde competen. El control de niño sano. El primero de estos controles se realiza en el periodo de recién nacido, habitualmente entre el día 7 y 15 tras el alta hospitalaria. Este es el niño que ustedes van a captar. El niño nace en Gine, se va a su pueblo de donde sea, y a la semana, 7 días, 10 días, va a acudir con ustedes. Uno que otro despistado que les va a llegar al mes como el que les llegó, pero la mayoría va a la semana, a los 10 días, con un montón de dudas y con un montón de cosas que ustedes tienen que explorar. Por eso la primera consulta es la que va a durar más, porque ahí es donde es la primera vez la historia clínica completa, porque acuérdense que es importante tener todos los antecedentes. Los diagnósticos en pediatría se hacen interrogando a los papás. El niño no habla. Esto es bien parecido a ser un veterinario, siempre he dicho. Porque el niño no te va a decir nada. El niño solamente llora o se queja. Conforme crecen, pues obviamente nos facilitan un poquito la situación. Pero de bebés es lo que diga la mamá, eso es. Esta consulta debe tener al menos unos 30 minutos. Yo podría decir que se pueden llevar hasta 45 más dependiendo del paciente. Si es paciente que tiene muchos antecedentes, pues sí nos llevamos un poquito más. Yo me puedo llevar hasta 40 minutos. Si es un paciente que fue a pretérmino, si tuvo complicaciones al nacer, si estuvo internado, si tuvo una neumonía intrauterina, si tuvo una motórax espontáneo, lo que tú quieras y mandes, una sepsis neonatal, pues obviamente nos tardamos más porque interrogamos todo ese periodo perinatal. Ahí damos medidas de diagnóstico, tratamientos, la prevención y promoción de la salud. Esa primera consulta es la base. ¿Por qué? Porque es lo que les digo, historia clínica desde antecedentes heredofamiliares, datos sociales, enfermedades de padre, madre,
antecedentes familiares positivos, negativos, los maternos, el embarazo, cómo fue, el tipo de parto, los datos hematométricos del paciente, todo lo que tenga, si tiene vacunas, si no tiene vacunas, lo que voy a hacer con él, si tiene lo que viene siendo el tamiz neonatal. El paciente que nosotros vimos no tenía tamiz neonatal, eso es bien importante porque ya tenía 1 mes de edad y no se había enviado. Igual era hipotiroidea y ni cuenta nos habíamos dado. También hacer su cribaje, dependiendo del paciente, ver si va a ocupar o no va a ocupar potenciales auditivos, potenciales, casi todo pretérmino les mandamos potenciales auditivos y visuales. Qué tipo de alimentación, porque en base a esto nosotros podemos esperar problemas a corto, mediano, largo plazo y en fin. Entonces, su primer control se realiza la historia clínica completa y es el punto de partida para el seguimiento de la salud del niño durante toda la edad pediátrica. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a basar siempre en la historia clínica y vamos a poner un listado de problemas y así como se van desapareciendo, nosotros los vamos quitando, pero así como desaparecen unos, aparecen otros. Entonces ahí vamos poniendo los listados del problema del paciente y se van convirtiendo en antecedentes personales patológicos. ¿Que tuvo bronquiolitis? Ok. Le manejo la bronquiolitis, sale la bronquiolitis y así es un antecedente personal patológico médico. Oye, fíjate que te hizo una reacción alérgica. Ah, sí, pues sí, me hizo una reacción alérgica a la amoxicilina. Bueno, pues entonces ya, después de ser un problema, pasa a ser un antecedente y es un antecedente alérgico y así sucesivamente. ¿Qué vamos a buscar intencionadamente? Los datos somatométricos, pues obviamente van a ser anotados y reflejados en curvas percentiles, como les hice yo que graficaran para que se fueran familiarizando. Cualquier gráfica que quieran utilizar, puede ser la OMS o puede ser la de la CDC. A mí en lo particular me gustan más las de la CDC, pero pueden ser inclusive las del Federico Gómez, que se supone debemos de usar, pues, gráficas mexicanas. Entonces, ya lo que ustedes deseen, pero por ejemplo, para acá, para los que estamos acá en el norte, nosotros nos basamos mucho en las gráficas del norte, porque tenemos cierta tendencia a usar más lo del norte, pero puede ser la que ustedes quieran y ahí ustedes van a ver reflejado el peso, lo registran, la longitud lo registran y después y el perímetro craneal. Estas 3 cosas son básicas y ustedes deben de ir viendo si aumenta o no aumenta. Y eso ya lo vimos en lo que viene siendo la tarea. Ustedes ya me pusieron, pues, cuánto peso debe de aumentar dentro de los primeros meses, cuánto longitud y todo. Eso es para que ustedes a grandes rasgos, por ejemplo, si ese paciente que pesó 3,5 kilos llega contigo, tiene 1 mes y pesa 3, pues obviamente tú luego vas a decir, no, pues ya, paras las antenas y dices, desde que llegó tú ya sabes que ese paciente se va a ir directito a pediatría porque tiene una falla de medro. Tú ya sabes que ese paciente está mal. Si un paciente que tiene 5 meses, pesó 3,5, entonces 5 meses, pues se supone que dentro de los primeros 3 meses debió haber aumentado 750 gramos hasta 1 kilo. Entonces, por lo menos ya debería tener 3 kilos más, 6 y pico, más 750 por los otros siguientes 2 meses como tope, de 500 a 750. Entonces, más o menos ahí le vas calculando como a grandes rasgos, sobre todo si en ese momento no tienes la gráfica a la mano. Entonces, más o menos para eso sirven ese tipo de reglas que a ustedes les van a servir porque pues rápido sales ahí como que de la duda. Y si no, pues sacan sus gráficas, las grafican, ¿sabes qué? Está muy por debajo del percentil que debe estar, no me parece que sea adecuado, lo voy a mandar a pediatría. Lo que les decía, generalidades del peso, ¿cuánta ganancia? Pues un niño duplica su peso del nacimiento al 4.º mes. Triplica al año y cuadriplica a los 3 años. La ganancia de peso de 0 a 3 meses son de 750 hasta 1 kilo, 900 gramos. Del 4.º al 6.º mes de 600 a 700, de los 7 a los 12 de 300 a 600 y de 1 a 5 años de 2 a 3.5 kilos por año. Van a ver muchas cosas diferentes, pero a grandes rasgos estos primeros, porque es cuando más crece el bebé, es ese primer año de vida y es lo que más nos importa, ver que en ese primer año de vida en realidad se desarrolle como debe de ser y que sí alcance a triplicar su peso al año. Si pesó 3,5 kilos, normalmente al año andan entre 10,5 y 11 kilos. Entonces eso es lo esperado. Y que al igual que cuando se queda bajo de peso, si ustedes ven que va muy gordito y está alimentado con pura fórmula, pues también hay que empezarle a medir un poquito los carbohidratos para que ese niño no se vaya a predisponer a obesidad.
En cuanto a la talla, el incremento en el primer año representa el 50% de la talla al nacer, o sea, 25 centímetros con una velocidad de ganancia de, en los primeros 3 meses, 9 centímetros, en el segundo trimestre, 7 centímetros, en el tercer trimestre, 5 centímetros y el cuarto trimestre, 3 centímetros para alcanzar al año de edad entre 74 a 75 centímetros. Por eso te dice que el incremento en el primer año representa el 50% de la talla al nacer. Porque la mayor parte de los niños, si ustedes se fijan, miden alrededor de entre 48 y 52 centímetros, como que es la talla promedio, es 50. Por eso te dice que más o menos al año de edad va a estar más o menos alrededor de los 75 centímetros. Son el 50% de lo que midió al nacer. La ganancia de talla hacia el segundo año de vida, el incremento es la mitad del que tuvo el primer año, o sea, 12 centímetros, midiendo a los 2 años entre 85 y 87. Todas estas son generalidades. Ustedes en sus tareas pusieron a veces pues alrededor de 2 centímetros por mes, de 2.5 a 3 centímetros por mes, más o menos. Creo que la talla sí es importante verificarla muy bien desde un principio en qué percentil va, porque casi siempre va a llevar ese camino al bebé. Es decir, yo lo grafico percentil fulanito de tal, Daniel. Daniel va a percentil 25-50. Pues Daniel casi la mayor parte del tiempo va a permanecer en su gráfica percentil 25-50. Casi siempre va a ser como que esa curvita que nosotros esperamos que sea, y tú tienes que ir viendo que en realidad vaya creciendo de esa forma, que vaya haciendo esa curvatura. Si tú ves, siempre deben de haber escuchado de que si tú ves que se aplana la gráfica, tanto en peso como en talla, entonces ahí tienes que ir midiendo. ¿Sabes qué? Fulanito de tal. Esto pasa más como que entre los 3 años, 4 años, 5 años, cuando empiezan a tener trastornos en la talla. Siempre por eso es importante tener ese peso 6 meses previos y 6 meses después. Si tú dices, ¿sabes qué? Daniel, un pacientito que, sobre todo si vas a ser pedia, ¿no? Pacientito que yo vi siempre ha ido en el percentil 25-50, pero fíjate que ahorita se cayó la gráfica y ya está ahí, ya se quedó ahí en la gráfica y se aplanó y ya no ha aumentado, ya no hizo ese incremento como están las gráficas. Entonces, esos tipos de pacientes pueden tener alteraciones en la talla y nosotros tenemos que medir la velocidad de crecimiento. Entonces, por eso es importante que desde primera instancia tú tengas de talla de este paciente y de peso, que la mayoría se queda en ese percentil. Ahorita lo voy a explicar con la grafiquita más adelante. El perímetro cefálico al nacer es alrededor de 35 centímetros y más o menos es de 1 a 1.5 centímetros por mes en el primer año y después se va yendo un poquito más despacio. Las fórmulas que normalmente usamos cuando de plano no lo podemos pesar, que eso por lo regular, pues espero no les pase, pero entre los 3 meses y los 12 meses siempre es la edad en meses más 9 entre 2. Entonces, si no lo puedo pesar, pero tiene 5 meses más 9, pues 14 entre 2, pues 7, alrededor de 7 kilos, más o menos, ¿no? De 2, siempre y cuando esté eutrófico, es decir, que no esté súper obeso o que no esté bien flaco, porque pues obviamente le vamos a fallar. Pero sí más o menos a grandes rasgos, digo, uno ya más o menos como que a ojo de buen cubero, tú lo ves y dices, no, pues pesa como 15, o pesa como 13, porque pues veamos muchos pediátricos. Pero si ustedes en determinado momento no tienen manera de pesar ese paciente, para facilitar un poquito, usan este tipo de fórmulas. Si es entre los 2 años y los 6, es la edad en años por 2 más 8.5. Pues ustedes pueden hacer, por ejemplo, 6 por 2. 12 más 8.5, pues ya más o menos 20 kilos. Y así sucesivamente se pueden utilizar este tipo de fórmulas. Lo que les comentaba ahorita de bueno, este es el peso, pero por ejemplo, este tipo de pacientes, ¿no? Pues un paciente que siempre va en este percentil, que es el percentil 50-85. Bueno, pues Daniel va a ir aquí, siempre va a ir aquí, y lo vuelves a citar y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y se va por este carril, es su carril, siempre va a ir por este carril. Pero llega un punto en el que aquí, pues como que a los, no sé, 3 años y aquí, y luego lo vuelves a citar aquí, aquí y aquí, y en lugar de irse así, se aplana la gráfica y entonces empieza a caer de percentil, después ya no está 80, ya no está 50, 85, ya está 15, 50 y así. ¿Qué está pasando con este paciente? Pues algo le está pasando.
o no tiene buena nutrición, o tiene una alteración hormonal de crecimiento, o puedes hasta tener un síndrome que ni siquiera nos habíamos diagnosticado, porque a veces, pues así pasa. De repente diagnosticamos síndromes ya a los 4 o 5 años. Y pues es eso, ¿verdad? Tuvo una alteración en la velocidad de crecimiento y normalmente el endocrinólogo nos pide dime cuál velocidad de crecimiento tenía este paciente. Pues son 6 meses, desde la última vez que lo pesaste, por lo menos 6 meses y ver cuál es la velocidad de crecimiento en ese mes. Más o menos, pueden ser 7 meses, 8 meses y hacemos una división en meses y esa es la velocidad de crecimiento que tiene ese paciente, que es lo que nos pide el endocrinólogo para poder ver si tiene una sospecha en lo que viene siendo falla en el crecimiento. Estas son las famosas gráficas. Estas son de la Organización Mundial de la Salud, pero igual hay gente que graficó en las de CDC, igual es válido. De estas hay muchísimas gráficas. Yo siempre les digo que como quiera siempre tengan por lo menos el peso para la edad, la talla para la edad, es de niños y niñas obviamente, pero también hay unas gráficas que igual no la tengo, pero hay una gráfica muy importante que también siempre les sugiero que tengan que se llama peso para la talla. Porque a veces van a tener pacientes que están muy bajitos en talla y tienen peso bajo. Entonces esos pacientes pues son bajitos de talla porque el papá mide 1,60 y la mamá mide 1,51. Entonces tú sacas la talla blanco de ese paciente, te vas a dar cuenta que ese paciente pues siempre va a ir en el percentil 315, 1530 o cosas así por el estilo, porque va a ser un paciente que va a tener la misma estatura que su papá. Y obviamente, como está cortito en talla, va a tener peso bajo. Entonces, para no asustarme y no espantarme, busco esa gráfica. Se llama peso para la talla. Busco cuánto mide el paciente y en base a su estatura, cuánto debe de pesar. Y entonces ya lo graficas y le dices al papá, mire señor, su niño para el peso que tiene y la talla que tiene está normal. Usted tiene talla baja, su señora tiene talla baja, sus abuelitos tienen talla baja, la estatura de este niño va a ser esta. Buscan cómo sacar la talla blanco de ese niño y le dices, esta va a ser su talla. Entonces, por eso él está bajito de peso, porque tiene talla corta, porque probablemente va a tener estatura baja igual que ustedes. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque a veces me mandan a mí pacientes porque tienen desnutrición, pero tú lo ves y se ve eutrófico. Lo único que tiene es talla baja. Pues sí, pero pues ves al papá, ves a la mamá, interrogas sobre los abuelos y pues tiene antecedentes para tener una talla baja. Entonces también esa gráfica, si la pueden tener a la mano, también tenga a la mano. Se llama peso para la talla. Estos son otro tipo de gráficas y son los percentiles del perímetro cefálico. Y en fin. Y ya nos vamos a ir a la exploración, que es lo que yo quiero que busquen intencionadamente con el paciente. En la exploración neurológica, pues buscamos que tenga interacción madre-hijo, que haya llanto, el tipo de llanto que tiene, cómo llora. A veces la misma mamá te dice, es que llora como que ronco, ¿recuerdan? Que les dije, paciente que llore ronco, con una fontanela anterior amplia y una hernia umbilical, sospechen de hipotiroidismo. ¿Qué tipo de posturas? Si se acuerdan de lo de la prueba de Eddie, siempre te decía, bueno, normalmente yo veo que los niños tienen manos empuñadas. Los primeros 2, 3 meses es normal. Si tú ves que el niño a los 4 meses ya todavía tiene manos empuñadas, malo el cuento, ese paciente es neurológico. Tiene movilidad espontánea, normalmente este niño, esta es la postura de un niño normal, cuando están dormidos. Están así, las piernitas semiflexionadas, están así libres. Las manitos cuando están dormidos pueden estar incluso todavía empuñadas, pero ya después del 4.º mes debe de estar abierta casi siempre. Debe interactuar con el medio ambiente, debe de estar atento a los sonidos, porque ves que la misma mamá te dice, pues es que yo no veo que se espante o que no tenga reflejo de humor con el ruido, pues hay que ver, realmente hacerle un tamiz auditivo y ver. El tono, o sea, yo por eso siempre levantas a los pacientitos y ver que tenga realmente, ahorita ya los bebés chiquitos tú los pones boca abajo y tienen un muy buen sostén cefálico, aunque tengan apenas el mes de edad, ya empiezan a levantar el cuello. Y si ves un paciente que está completamente flácido, no tiene nada de tono muscular, pues aguas. ¿Por qué? Porque también es un paciente neurológico. Tiene un trastorno de hipotonía
o le falta estimulación o realmente tiene un problema desde neurológico, asfixia o lo que ustedes quieran que pudo haber tenido. La movilidad debe de ser espontánea y siempre deben de valorar que las 4 extremidades se muevan de manera simétrica. Ambos brazos y ambas piernas, que tenga fuerza muscular en ambas manitas y en ambas extremidades inferiores. Y pues obviamente no tenemos otra manera de revisar lo neurológico de los recién nacidos más que con los reflejos. Y ustedes ya me pusieron un montón. Hay un montón de reflejos, desde los más fáciles y los que más usamos. Pues que tenga el reflejo de agarre palmar, que tenga también lo que viene siendo el reflejo de agarre plantar, que tenga el de la marcha, pues el famoso moro, el reflejo tónico del cuello o el del espadachín, no sé. Ustedes pusieron también un montón de reflejos. Yo normalmente es reflejo de succión, el reflejo de busca, los que yo normalmente hago, los de agarre, tanto palmar y plantar, el reflejo de moro que me sirve también para ver si escuchas, casi siempre aplaudo o hago algún ruido para ver si el niño se estremece. Tiene el Babinski casi siempre positivo los primeros meses de vida y pues prácticamente no. Son los reflejos que más buscamos. A la exploración física que vamos a buscar, pues luego vamos a ir buscando alteraciones primero nos vamos obviamente, como en toda exploración física, nos vamos de la cabeza hacia abajo. Siempre agarren corte desde la cabeza hacia abajo. Vamos a evaluar la forma del cráneo. Va a haber muchas alteraciones ahí los primeros días. Puede haber que tengan un caput, si lo ven los primeros días, puede haber que haya tenido un cefalohematoma, y puede haber que puede ser un paciente que tuvo una hemorragia superióstica, que es el cefalohematoma, que está limitada a las suturas, y buscar también el moldeamiento cefálico es muy importante también verlo, porque a veces los niños ya tienen una cierta deformidad del cráneo. Y esa deformidad de cráneo, a veces ese moldeamiento cefálico, a veces digamos que no hay vuelta atrás, así va a tener su cráneo, pero no le va a pasar absolutamente nada, se va a desarrollar el cerebro normal, solamente que tiene el cráneo chueco. Pues es importante también que la mamá esté tranquila y que sepa pues, que no le va a causar ningún problema, solo que cuando le salga el cabello ya no se va a notar tanto. Igual muchos tenemos la cabeza así, ¿verdad? Pues aquí, pues obviamente, digo, no hay mucho para dónde hacernos, ¿verdad? Que sabemos que tiene una microcefalia, probablemente este niño tenga una anencefalia o de planos, o nada más, nada de desarrollo muy, muy, muy lento del cerebro, pero parece una anencefalia. Y al revés, paciente con un macrocéfalo y obviamente lo más probable, y como en algún momento me dijeron que la causa más común de macrocefalia, pues es una hidrocefalia. Las fontanelas que normalmente vamos a palpar es la posterior y la anterior, pero con muchos la anterior y es la que normalmente vamos y palpamos. Como ya les había dicho, nos sirve para muchas cosas, pero sobre todo para ir a ver que el paciente no tenga datos de hidrocefalia, que no tenga fontanela tensa, sobre todo cuando tienes fiebre y sospechas de meningitis. Y tenemos que estarla palpando frecuentemente, por lo menos antes de los 2 años. ¿Por qué? Porque si esta se cierra, ustedes tienen que hacer diagnóstico de craneosinostosis y tenemos que enviarlo para que le hagan una ventana y el cerebro siga creciendo. Entonces, ¿cuándo se va a cerrar la fontanela anterior? Pues normalmente lo esperado es que al año y medio, más o menos. Entre año y medio, 18 meses más o menos lo que se está cerrando. Menos, algunos antes, pero no antes del año. Si ustedes ven un pacientito que lo palpa la fontanela muy puntiforme o ya a punto de cerrar y tiene apenas 6 meses o 7 meses, aguas. ¿Por qué? Porque estos pacientes realmente pudieran tener la probabilidad de que siga creciendo su cerebro si lo mandamos a neuro a tiempo y le pueden hacer una ventana ósea. Y pues todo lo que les decía, lo más común que ustedes van a ver van a ser los cefalomatomas. Y esos normalmente los hace los forceps, sobre todo los pacientes que hayan tenido partos distóxicos, pues palpar muy bien el cráneo y ver que no tengan ese tipo de alteraciones. Después nos vamos a los ojos, vemos párpados, la distancia entre ambos ojos. Es importante que vean la distancia entre ambos ojos porque de ahí también empezamos a sospechar si tienen algún síndrome. Buscamos el reflejo rojo siempre. ¿Por qué? Porque acuérdense de lo famoso retinoblastoma.
y que las pupilas tengan isocóricas. Recientemente acabamos de ver un paciente así, con un coloboma bilateral. Este tipo de niños, pues lo mandamos a oftalmo, se les da seguimiento anual y sí tienden a tener problemas de la visión a largo plazo, sí tienden a tener problemas de visión. Entonces, se pueden también asociar a algún tipo de síndrome. Estas pues, son las manchas famosas de Bushnell. Estos son el síndrome Down. Lo que vimos en el paciente que les comentaba, lo de la ictericia neonatal, lo primero que se pinta son las escleras. Las escleras azules, esto es común en los pacientes con osteogénesis imperfecta. Las conjuntivitis por clamidia, así como ven este paciente, así se ven. Y a veces tienen así sangrados, lloran y lloran así sangre. Es una conjuntivitis severa. Estos pacientes nacen por parto y la mamá tenía algún problema vaginal. Entonces el paciente se contagia, ocupan antibióticos, pues obviamente no nada más es el antibiótico en el ojito. Este tipo de niños los internamos y las manejamos también antibióticos intravenosos. Los epicantos también los revisamos, sobre todo en pacientes que tienen sospecha de trisomía 21 o algún otro síndrome, y este es el famoso retinoblastoma, ¿sí? Perdón, es una catarata. El retinoblastoma se ve con el reflejo rojo. En boca se debe descartar la presencia de labio leporina, hendidura palatina, la ránula mucosal, en fin, muchas cosas. Estos famosos perlitas de Epstein, pues que va a ir el familiar y te va a decir que tiene dientitos, en realidad no son perlas de Epstein, se van a desaparecer solas. Siempre pues hay que palpar, a veces los niños nacen así, pero tienen paladar hendido como quieran. Por eso cuando nacen siempre les metemos el dedo al paladar, siempre es como que hacemos una rutina de que metes el dedo al paladar y lo palpas así con el guantecito para ver que tenga completo el paladar. Pues obviamente cuando tiene un labio hendido, pues ya sabemos que casi siempre, la mayoría de las veces sí traen paladar hendido. Hay que ver si es paladar hendido, si es duro o si es ambos o si nada más es paladar blando, ya dependiendo de eso es también lo que le da. Famosos mucoceles, muchos desaparecen solos, muchos también se retiran si no desaparecen, pero la mayoría desaparecen solos. Y este tipo de pacientes de los frenillos cortos. Antes teníamos la indicación que una vez que hacías diagnóstico de frenillo corto, hacías frenilectomía, prácticamente al nacer. Pero actualmente no solamente que le da problemas para el lenguaje. Mi punto de vista, por ejemplo, él muy probablemente va a tener mucho problema con las consonantes que articulamos en el paladar alto. Entonces, por ejemplo, la L, y eso está súper cortito. Desde más chiquito se haga mejor, porque después los dejamos hasta que ya están bastante grandecitos y realmente se acostumbran a pronunciar de tal manera y tienen que volver a hacer terapia de lenguaje para poder hablar. En fin, ya no hacemos lo de la permeabilidad de coanas de manera rutinaria. Antes nacía el bebé, hacíamos toda la rutina de recién nacido, pero aparte metíamos una sonda por nariz, una sonda delgadita por nariz para ver que estuvieran permeables las coanas, pero en realidad pues ya no lo hacemos. También hacíamos, la sonda la metíamos toda, metíamos también solución fisiológica y hacíamos como que efecto de succión para ver si el paciente tenía el esófago, no tenía alguna atresia esofágica o algún problema también. Entonces, ya no se hace de rutina solamente en aquel paciente en el que se sospeche. ¿Qué vamos buscando en cuello? De hecho, yo creo que ya vamos a casi terminar, porque no vamos a acabar toda la clase. En cuello, ¿qué voy a buscar? Pues primero, por ejemplo, este paciente que está bastante obvio, tiene un cuello alado, y en este tipo de pacientes sospechamos en son síndromes de Turner o algún tipo de síndrome, no solo Turner, pero Turner es de los más característicos. Vamos buscando también datos o de fístulas del conducto tirogloso en la línea media, o bien en los arcos braquiales en la cara anterior del esternocleidomastoideo. Vamos buscando lo que es famoso bocio. Es raro verlo en niños con un hipotiroidismo congénito con bocio, pero sí lo vemos, como en el caso sin su hipotiroidismo. Tenemos aquí los hematomas del músculo del esternocleidomastoideo. Tenemos las famosas tortícolis del esternocleidomastoideo. A veces no nos percatamos. Tenemos pacientitos que normalmente pues, lo vemos como que a este paciente, así,
siempre tiene esta postura. Este niño la tuvo siempre. Yo le calculo que este niño tiene alrededor de unos 9 meses. Pues siempre estuvo así. Y hay veces que así lo mandan como a los 7, 8, 9 meses a pediatría, pero ya tiene esta situación. La tiene desde que nació. Tiene una tortícolis del esternocleidomastoideo. Entre más chiquito lo diagnostiquen, mejor les va porque tienen que hacer mucha fisioterapia para que se descontracture ese músculo y el niño pueda tener obviamente mejoría. Si no, pues se queda. Así como está, así va a quedar. Es bien, bien complicado cuando ya lo diagnosticas más grande, descontracturar el esternocleidomastoideo. Más chiquito, mejor le va. Si ustedes tienen que ir buscando intencionadamente todas esas, entre las mil y unas que pudieran encontrar. En los oídos, pues lo que vimos hace poquito. Uno, se debe observar la respuesta a estímulos auditivos. Con una campanilla, un sonajero, lo que les comentaba, o simplemente aplaudir o hacer cualquier estímulo auditivo, primero verificar que el paciente se escuche. Por parte del sector salud, en salubridad, nosotros hacíamos siempre un tamiz auditivo, pero no siempre coopera el paciente. Entonces, si tienes dudas con respecto a si el paciente escucha, pues todavía es con mayor razón hacerle un tamiz auditivo o unos potenciales auditivos según sea el caso. Tenemos que inspeccionar los pabellones auriculares, tamaño, forma y posición, su implantación y la presencia de fístulas o apéndices cutáneos preauriculares. Pero que les comentaba, este niño pues tiene cara de un síndrome. Salvo ver los papás, pero miren la implantación de la orejita, cómo está. Y pues el niño tiene aquí, digo, no lo puedo ver de frente, pero les puedo asegurar que tiene hipertelorismo. La forma de la casa tiene micrognathisia, tiene datos de un síndrome. Y luego ya tenemos los grados de microtia, obviamente grado 1, está desarrollado la mayor parte de la oreja, luego el grado 2, alguna parte de la oreja y así sucesivamente son 4 grados y dependiendo de la alteración es si tiene o no tiene audición. Este tipo de pacientes que tienen alteraciones en los pabellones auriculares, la mayor parte de las veces los mandamos a otorrino y otorrino es el que acaba determinando qué capacidad auditiva tiene el paciente y en ocasiones, si tienen alguna deformidad, pues también a plásticas para que se les haga algo aquí estético. Al igual que con los apéndices preauriculares. Si realmente ya se descarta que no tengan ningún problema, pues obviamente también los mandamos a que hagan retiro de apéndices preauriculares. Los síndromes asociados con los apéndices o fositas preauriculares. Aguas con esto. No nada más es el apéndice. A veces tenemos fositas. Fositas es un puntito que tiene como un fondo de saco hacia adentro. Y esas fositas a veces son muy gorrosas porque a veces no está asociado con ningún síndrome en específico, pero esas fositas suelen llenarse de pus y hacer constantemente infecciones en esa área preauricular. Se hacen abscesos y constantemente están como que enfermos los pacientes al grado de que hasta los llegamos a internar y estos pacientes los ve a otorrino y les hace una cirugía para extraer ese fondo de saco que normalmente se infecta. Esos son los síndromes asociados. El más común es el síndrome braquiotorrenal y por eso vamos intencionadamente buscando este tipo de patologías por el desarrollo embrionario que van de la misma zona, los riñones y los sistema auditivo. En tórax, ¿qué vamos a buscar? Pues obviamente forma, simetría, realizar palpación de clavículas, como le habíamos comentado de lo del callo óseo cuando había fracturas, sobre todo sospechenlo en pacientes macrosómicos que hayan nacido por parto. En una buena parte de fractura de la clavícula para que el paciente pueda nacer, ustedes van a captarlo a los 7 o 10 días con un callo óseo, que era lo que traía mi paciente. Pueden tener esta famosa, mucha gente le dice leche de bruja, que es secundaria a lo que viene siendo las hormonas que la mamá estuvo pasando a través del cordón umbilical. Aquí vemos cómo tiene el edema el pacientito. Y esto, pues obviamente nada más es tranquilizar a la paciente y darle indicaciones de urgencia, es decir, si se pone rojo, caliente, cambios de coloración o de calor, hay que llevarlo a consultar porque también puede ser una mastitis. También hay que ver o diagnosticar pacientes que tengan el pectum excavatum y el paciente que tenga el tórax en quilla.
Obviamente, entre más pronto lo diagnostiquen, mejor, porque si no llegan conmigo a los, no sé, ¿qué te gusta? A los 8 años, 10 años, que es cuando ya se empiezan a poner flacos, 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 y el tórax en quilla se pronuncia bien cañón, y la mamá se espanta, pero en realidad siempre ha tenido tórax en quilla. Lo que pasa es que el niño siempre estuvo bien gordito, y conforme fue creciendo y adelgazando, pues se exacerba o se ve todos los huesitos. Entonces se estresan al ver al paciente con un tórax en quilla. No se les hace absolutamente nada, es nada más pues un problema ahí estético, pero en un pectum excavatum sí. Si el pectum excavatum es muy importante, este tipo de pacientes sí tienen una restricción tanto en el desarrollo pulmonar como en el desarrollo cardíaco. Y hay pacientes, por lo menos tuve un paciente que sí tuvieron que hacerle una implantación, ponen unas placas de titanio para que pueda seguir creciendo los órganos que están en la caja torácica. Es rarísimo que pase, pero sí pasa, por eso ustedes deben de prestar atención a este tipo de deformidades. Y ya por último vamos a ver abdomen, y la otra clase la dejamos pendiente. En abdomen vamos a revisar muy bien, uno, que se haya caído. Acuérdense que también el retraso de la caída del cordón umbilical se puede asociar a ciertas patologías, sobre todo de origen inmunológico. También tenemos que apreciar que no haya alteraciones en la coloración, como ven aquí, que tiene esta zona violácea en el área del cordón umbilical. De hecho, este niño tiene el área violácea y está súper distendido. Probablemente tenga una enterocolitis, por eso se ve así. Aquí tiene sus datos de eritema. Ese paciente, pues, sí trae su proceso infeccioso. Y el paciente que ustedes vieron tenía una zona friable, que a veces sangra. Esto es el famoso granuloma umbilical. Se trata con nitrato de plata. No es malo, pero pues obviamente es borroso porque cada rato está sangrando, sangrando, sangrando. Debemos de revisar todo eso de manera así generalizada a la inspección. Posterior a eso, vean que no tenga distendido, que no se vea distendido, que no tenga red venosa colateral. Después ya van y palpan. Recuerden que el hígado normalmente está 2.5 centímetros por debajo del reborde costal. Es importante que sepan que sí pueden palpar el hígadito, no un hígadote, porque hemos diagnosticado hepatoblastomas en niños recién nacidos o al mes de edad. Pero sí es normal que alcancen a palpar un poquito el hígado, alrededor de unos 2 centímetros por debajo del reborde costal. Debemos buscar hernias umbilicales o de cualquier tipo, y siempre verificar que el cordón umbilical, si todavía lo tiene, que no tenga olor, que no tenga secreción y que no tenga enrojecimiento alrededor. La existencia de un granuloma suele requerir cauterización o aplicación de nitrato de plata. Esto lo ve cirugía pediátrica. Ok. Vamos a dejarlo en sistema cardiorrespiratorio y la vemos en la siguiente clase. En el transcurso de la semana les voy a publicar lo de las clases para ya irnos poniendo de acuerdo. ¿Dudas hasta ahorita, Isaac? No, doctora. Virginia, Virginia Rivera. Empezamos. José Ignacio. Todo claro, doctora. Ok, les voy a ir pasando lista. Carla. Carla Portal. Presente, doctora. Evelyn. Presente, doctora. Evelyn, ¿cuál es tu apellido? Xochitotl Sánchez. Xochitl. Ay, en mi vida había escuchado. Muy bien. Fernando. Presente, doctora. Julio. Julio Villarreal. Aquí, doctora. José Humberto. Presente, doctora. Carlos Javier. Aquí, doctora. Carlos Adrián. Edwin. Alexis. Este es cirugía, ¿verdad? Aldo. Presente. Moisés. Presente, doctora. Olga. Presente, doctora. Emanuel. Presente, doc. Alondra. Jesús Antonio. Presente, doctora. Areli. Presente, doctora.
Ana José. ¿Tiene guardia de pedia? Presente. Ah, Presente, no te- doctora, aquí estoy. pensé que no habías entrado. Guadalupe. Buenas noches, doctora. Presente. Hola. Dulce. Dulce Lisette. Alondra, ¿saben si tiene guardia? Aquí estoy, doctora. Alondra. Ah, es que no me contestaste. Ok. ¿Y Virginia? ¿Saben si tiene guardia? ¿Lo conocen? Presente, doctora. Ah, después que no me... ¿Alguien de los que esté que no lo haya mencionado? ¿Son todos? Ok, Carlos. Bueno, chicos, que pasen buena noche y los veo, si Dios quiere, el próximo miércoles. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Bye. Gracias, doctora. Buenas Hasta noches. luego, miércoles. Adiós.